Bien, bien, muy, muy bendecido día. Muchas, pero muchas bendiciones. Que Dios me los guarde, que Dios los bendiga. Les habla Joshua Elaya Germano. Soy perito experto en legislación educativa desde el año de 2006. 16 años hace que inicié este proceso de perito experto en legislación educativa. Apenas arranca en vigencia la ley 1098 de noviembre 8 de 2006 y se empiezan a incluir los apartes de ley en los manuales de convivencia escolar, es que inicia mi trabajo y de hecho en ese proceso soy el pionero en Colombia. Soy el primer personaje en Colombia que logró hacer la simbiosis y la sinapsis de las normas jurídico-legales vigentes con lo académico cognitivo curricular en un texto con derechos de autor. Eh, Ostento derechos de autor del texto guía de manual de convivencia desde el año 2006, teniendo en cuenta que los manuales de convivencia se dividen en dos bloques. Un bloque que es el bloque jurídico, que es de carácter obligatorio, y que es el bloque que debe tener las normas y las leyes de manera taxativa para cumplir con el principio de legalidad, con el principio de publicidad, con el principio de taxatividad y por supuesto para cumplir con el debido proceso y el conducto regular, que son atinentes y conexos al derecho sancionatorio. Máxime cuando usted tiene mayores de 14 años en los colegios, mayores de 14 años que ya cometen infracciones de ley o delitos. La ley de infancia y adolescencia les llama infracciones de ley, el Código Civil les llama delitos cometidos por menores de 18 años. Lo dice taxativo allí en el artículo 2348 del Código Civil y lo dice en el artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de noviembre 8 del 2006. Este video me lo habían pedido hace ya mucho rato, la verdad no había tenido el tiempo, soy muy honesto, no había tenido el tiempo de grabarlo, he estado un poco maluquito de salud, he estado un poquito maluquito de salud, no solo de salud física, sino de salud mental también. He estado un poco estresado, he estado un poquito en depresión y en algunas cosas que me han impedido estar a full cabalidad y a full trabajo, pero bueno, aquí estamos. La idea es abordar un tema muy complejo. Mucha gente no se le mide hablar del tema, mucha gente le da miedo hablar del tema. A mí no me da miedo hablar del tema, yo puedo opinar. Usted puede brindar su opinión, usted tiene derecho a la opinión. Si opinan personajes que no tienen ni la menor idea de lo que están hablando y lo que hablan son un poco de sandeces y de tonterías y se dicen llamar expertos y la gente les cree, pues ¿por qué no va a opinar uno que medio sabe leer? Entonces, yo medio sé leer, soy autodidacta y medio sé leer, entonces voy a generar una opinión y para mi criterio de opinión, pues hablo claro, yo tengo derecho a opinar y esta es mi opinión personal y no se trata de invocar que tengo la verdad absoluta, no, solamente voy a dar un criterio de opinión, voy a dar una opinión, es un mero criterio de opinión, yo tengo derecho a opinar y voy a opinar referente al tema, no voy a dar doctrina, ni voy a hablar de que yo manejo e invoco la verdad absoluta, puedo estar en todo el error y tengo derecho a estar en el error porque tengo derecho a equivocarme. No estoy induciendo, coercitando, constriñendo ni estimulando al error a nadie, estoy dando una mera opinión, tómela o déjela. Las opiniones son como los consejos, usted los toma o los deja. En este caso yo voy a opinar, simplemente voy a generar una opinión en un tema complicadísimo. Vuelvo y le repito, a mucha gente le da miedo, aún conozco expertos, realmente expertos, de verdad expertos en el tema, y les da miedo opinar en público. A mí no. Voy a hablar del libre desarrollo de la personalidad y de los uniformes y de los cortes de cabello. Esos tres temitas conexos. Repito, libre desarrollo de la personalidad, artículo 16 de la Constitución, uniformes colegiales y corte de cabello, que es un tema que a mucha gente no le gusta abordar y sobre el cual hoy voy a opinar. Voy a opinar porque tengo derecho a opinar, tengo derecho a opinar y nadie puede ser compelido ni impedido a actuar contra su conciencia. Y yo pues voy a dar mi opinión porque tengo derecho a opinar y tengo derecho a tener mi criterio y entonces yo no estoy diciendo acójase a mi criterio
o mi criterio es la verdad absoluta. Yo voy a dar una reflexión y usted en sana crítica y en lógica saca sus propias conclusiones y usted tome lo bueno y deseche lo malo. Tome lo bueno y deseche lo malo. Oiga, tome lo bueno y deseche lo malo. Porque yo no manejo la verdad absoluta, simplemente voy a opinar, voy a dar un criterio. Hoy es 18 de marzo de 2022 para los que quieren saber la fecha, 18 de marzo de 2022 para que la gente que vea este video a posterior sepa en qué fecha se grabó y qué fecha tiene de precedente. El libre desarrollo de la personalidad. Resulta que el libre desarrollo de la personalidad está pues en el artículo 16 de la Constitución. Y en ese artículo 16 de la Constitución, pues viene y dice el artículo superior, taxativo lo leo. Me toca ayudarme con el computador porque algunas normas me las sé de memoria como 17, pero en estos temas tan delicados y tan incisivos que le toca a uno tener un cuidado tremendo, es mejor uno apoyarse de las ayudas. Voy a apoyarme en las ayudas de verdad. Entonces, ¿qué dice el artículo 16 de la Constitución? Dice, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad. O sea que es un derecho fundamental. Sin más limitaciones que, o sea que no es absoluto. Cuando le dice a usted más limitaciones que, le está diciendo, hay limitaciones al libre desarrollo de la personalidad. ¿Cuáles son esas limitaciones? Sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. ¿Cuáles son los derechos de los demás? Pues los derechos de los terceros. ¿En dónde cobran vigencia? En el artículo 13 de la Constitución. El artículo 13 de la Constitución dice que todos ante la ley somos iguales. O sea, usted no tiene más derechos que yo no tengo más derechos que usted. Ni usted tiene infraderechos, ni yo tengo supraderechos. O sea, infraderechos es que sus derechos están por debajo de los míos. Y supraderechos es que los míos están por encima de los suyos. Eso no dice la Constitución. La Constitución dice es que todos tenemos los mismos derechos. Y ahí es donde empieza el problema. Hay algunos personajes que invocan el libre desarrollo de la personalidad y no saben ni siquiera qué es libre, ni desarrollo, ni qué es personalidad. Y lo confunden con libertinaje. Entonces le voy a explicar la diferencia entre los dos. Libre es que no ha sido coercitado, constreñido, ni estimulado, ni inducido, ni sometido. Libre es que es una decisión autónoma, pero que trae un condicionamiento. Libre es que usted toma la decisión, pero usted asume las consecuencias. Repito, libre es que usted toma una decisión, pero asume las consecuencias. Libertino es que usted toma la decisión y no quiere asumir consecuencias. Libertino es que usted quiere hacer lo que le da la gana, que eso no tiene nada de libre. Libre es que usted toma la decisión, asume la consecuencia. Libertino es que usted toma la decisión, no quiere asumir consecuencias. Son dos cosas muy diferentes. Entonces ya sabe que es libre, que no ha sido coercitado, constreñido, estimulado, compelido, amenazado, intimidado, sino que ha sido una decisión autónoma, libre y espontánea, sobre la cual usted asume las consecuencias de su decisión. Desarrollo es una etapa más perfecta que lleva al individuo a ser más integral, no a ser perfecto, pero así a encajar de una mejor manera en la sociedad. Y personalidad es un constructo psicológico dinámico de constante evolución, mediante la cual usted se hace único e irrepetible. De hecho, usted salió naciendo único e irrepetible. Ay, pero los gemelos, así sean gemelos. Y son gemelos idénticos que parecen una gota de agua, pero piensan completamente diferente y a veces pueden actuar completamente diferentes. El uno puede ser introvertido y el otro puede ser extrovertido. El uno puede ser el que somete y el otro el que se deja someter. Características que pueden desarrollar multidisciplinarias. Si usted ha leído Howard Gardner alguna vez, entonces uno de los gemelos puede tener habilidades para una cosa y el otro para otras. Los dos no van a salir músicos. Los dos no van a salir matemáticos. Los dos no van a salir emocionales y sensibles. El otro puede ser parco y seco.
Entonces, ese constructo psicológico dinámico de constante evolución y cambio, que hace parte del constructo integral de la persona en su libre desarrollo de la personalidad, no es libertino. O sea, no es que usted hace lo que le da la gana y cree absurdamente que no le va a traer consecuencias. Y en algunos fallos de la Corte Constitucional, con respeto lo digo, esa Corte Constitucional yo no sé a qué juega. Voy a darle un ejemplo. Cuando sacaron esa sentencia, ese fallo, que decía que los consumidores de droga podían ir a fumar marihuana y consumir perico, éxtasis, popper, dick, cualquiera de las drogas habidas y por haber inimaginables, heroína inyectada o lo que fuera, en los parques públicos, que porque ese era su libre desarrollo de la personalidad. O sea, tocaba sacar a los niños de los parques, porque los parques se construyen es para recrear, y generalmente se recrea es los niños, y tocaba sacar a los niños de su recreación para que el señor se fumara su porro de marihuana, o se inyectara su heroína, o se metiera su cachito. Y entonces la misma Corte Constitucional estaba violando el artículo 44 de la Constitución. Entonces la misma Corte Constitucional ahí, vulgarmente hablando, se descachó. Demostró que esos magistrados que están allí no están puestos allí porque conocen la norma, porque conocen la Constitución y defienden la Constitución, sino que están allí porque es el primo hermano, el tío abuelo del corrupto senador que le dio los votos, pero no porque realmente sepa doctrina. Y a veces en algunos fallos uno lee y uno dice, venga, pero es absurdo lo que esta persona está diciendo. ¿Eso de verdad es una Corte Constitucional? ¿Qué es lo que están fallando? Y ahí es donde uno dice, realmente fallaron, sí, fallaron, pero de hierro, no de asertividad, no de acerto, sino de falla de hierro brutal. Entonces aquí dice que sin más limitaciones que las que imponen, no le piden el favor, se lo imponen, los derechos de los demás y el orden jurídico. El orden jurídico es lo que está establecido en las normas, es decir, lo que está taxativo, lo que está acorde al principio de legalidad, que son lícitas, que son legales, que tienen proporcionalidad, que tienen legitimidad, que tienen principio de publicidad y principio de taxatividad. Entonces, en ese orden de ideas, ejemplo, ¿cuáles son los que imponen los derechos de los demás? Pues es que yo vivo en un conjunto y el vecino pone su bafle a todo volumen y él me está violentando mi derecho a la paz y a la armonía. Yo tengo derecho a dormir, yo tengo derecho a reposar, yo tengo derecho a estar tranquilo. Y ese señor pone su bafle a todo volumen como si estuviera sordo. Y entonces aparece el código de policía y le dice, no señor, hay una multa lo más de bonita porque usted le está armando el escándalo y no le permite el derecho a la paz a su vecino. Eso es una imposición de los derechos de los demás, para que usted lo entienda. El orden jurídico como norma establece que el libre desarrollo de la personalidad tiene que estar sujeto a esas normas. Porque si no, en un colegio viene un estudiante, como ocurre en muchos colegios de Estados Unidos, trae una escopeta y 2 pistolas, las carga con los proveedores, va y mata a todos los profesores y a los amigos que lo matonearon y lo humillaron y se la montaron y se le burlaron y lo menospreciaron y lo humillaron. Y dice que ese es su libre desarrollo de la personalidad. Matar matoneadores y matar profesores que rajan a los alumnos, que eso es parte de su libre desarrollo de la personalidad. O puede salir otro más bizarro, llega al colegio, viola 4 o 5 compañeras, las mata y dice, no, es que mi libre desarrollo de la personalidad es ese, violar y matar compañeras, mujeres, alumnas. Ese es mi libre desarrollo de la personalidad. Entonces, eso no puede ser así, porque para eso precisamente están las normas y las leyes y un orden jurídico. Y ese orden jurídico tiene un sistema que se llama la pirámide de Kelsen. Y ese sistema dice, en Colombia se lee taxativo en
La Constitución, que a veces se le olvida a la Corte Constitucional, yo no sé qué pasa ahí. O sea, son la Corte Constitucional, pero no leen ni la Constitución. Y en el artículo primero de la Constitución, ¿qué dice? Pues en el artículo de la Constitución primero dice que prevalece el interés general. Prevalece el interés general sobre el interés de un particular. Y yo he visto fallos de la Corte Constitucional en donde le dan la razón a un particular sometiendo y desplazando, pisoteando, inaplicando, desconociendo los derechos del general de las personas, del general de la comunidad. Como por ejemplo cuando la Corte Constitucional va y le dice a un colegio, tiene que cambiar el manual. No, la Corte Constitucional no tiene por qué violarle la autonomía a los colegios en su manual de convivencia. Porque para eso el padre de familia tiene el artículo 68 de la Constitución, que tampoco lee la Corte Constitucional a veces. Dice que es el padre de familia el que puede elegir la educación que quiere para su hijo. Y si yo puedo elegir, pues yo no voy a ir a un colegio militar y cuando el rector se queda mirando a mi hijo y le dice, venga papi, pero ¿y ese cabello qué, papi? Su cabello hasta la cintura y con 3 colores, o sea, fucsia, morado y rosado, y hasta la cintura. Ah, no, sí, es que yo soy electropunk. Y el rector se queda mirándolo y le dice, ¿electro qué, mijo, que lo cogió la corriente? ¿Cómo fue? No, yo soy electropunk. Y por eso me pinté mi pelo, lo llevo hasta la cintura y lo tengo morado, fucsia y lila y rosado. Sí, papi, pero es que aquí esto es un colegio militar. Aquí el corte es a la Schuller, papi. Bien cortico y sin tintes. Esto es un colegio militar, mijo. Nosotros tenemos una misión, una visión, una filosofía y una doctrina. Y nuestro credo es militar. Y yo no voy a cambiar la misión, la visión, el credo, la doctrina, la filosofía de un colegio militar por usted, mijo. Es más fácil que usted busque otro colegio y su papá se acoja al artículo 68 de la Constitución que dice que puede elegir la educación que quiera para su hijo. Y usted va y busca un colegio, papi, donde lo reciban con el pelo hasta la cintura y sus 3 colores del pelo, que usted los puede pintar 50 colores si quiere. Y puede tener el pelo hasta los tobillos, hermano, si quiere. Pero en este colegio militar no. En este colegio adventista no. En este colegio cristiano evangélico no. En este colegio privado no. Ay, pero es que la Corte Constitucional dijo, sí, la Corte Constitucional no legisla. No legisla, mijo. Y la Corte Constitucional no puede violar el derecho privado. Usted viene aquí a matricularse y la matrícula es un contrato civil que tiene un efecto contractual. Contractual es que usted tiene unos derechos y unos deberes. Tiene el derecho a la educación que usted eligió acá en un colegio privado, pero tiene el deber de someterse aquí al manual. Artículo 87 de la Ley 115 del 94 que viola la Corte Constitucional en algunos fallos. Porque si toca entonces declarar condicionalmente exequible o inexequible el artículo 87 de la Ley 115 del 94, que lo hagan mediante un fallo de la Corte Constitucional. No que se salten el artículo 87 de la Ley 115 del 94 y se lo pasen por la faja. Porque la Corte Constitucional no legisla. La Corte Constitucional lo que hace es una probidad. Le dan aprobación o no de manera constitucional a las normas y las leyes, los decretos, las resoluciones, etc. Pero no se las saltan ni se las pasan por la faja. Entonces la autonomía escolar está por encima del libre desarrollo. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando yo como papá voy a un colegio a escoger la educación para mi hijo, yo tengo que ver bien ese colegio, qué me ofrece, qué me brinda y cuáles exigencias y requisitos va a tener para mi hijo. Porque si es un colegio militar o un colegio evangélico o es cristiano o adventista o de testigos de Jehová o católicos o del Opus Dei y no me permiten cabello largo, no me permiten tatuajes en la cara, no me permiten tatuajes visibles, no me permiten tatuajes en las orejas y unos piercing de expansión,
El rector me va a explicar desde el comienzo, papi, es que este es un colegio militar. Lo segundo, usted no es el único sujeto de derechos acá en este colegio. ¿Quién le dijo eso a usted? Aquí en este colegio todos tienen los mismos derechos porque nos sometemos a la Constitución en su artículo 13. En su artículo 13 todos somos iguales ante la ley. Usted no tiene aquí supraderechos, papi. Usted puede ir a elegir otro colegio. Vaya, busque otro colegio Cheveroni donde lo reciban con sus 3 colores en el pelo y el cabello hasta la cintura o hasta los tobillos. Este colegio militar no es para usted. Su papá tiene que acogerse al artículo 68 de la Constitución y cumplirlo. Su papá tiene que acogerse al artículo 1 de la Constitución y cumplirlo. Prevalece el interés general de mi comunidad como rector que la prevalencia de sus derechos como particular individual que puede ir a elegir y seleccionar otro colegio, papi. Hay colegios que no piden uniformes. Vaya y busque un colegio que no pida uniformes. Hay colegios que usted puede ir maquillado, con piercing, con tatuajes, con lo que quiera, y no le ponen problema. Esto es un colegio militar. Tenemos una doctrina, una filosofía, un dogma, una misión y una visión. Y están en nuestro manual de convivencia taxativos. Están ajustados a la ley. O sea, son lícitos, son legales. Se los estoy dando a conocer en principio de publicidad. Estoy cumpliendo un conducto regular y un debido proceso y estoy cumpliendo con el artículo 2.3.4.2 del decreto 1075 del 2015. Le estoy dando a conocer el manual antes de o el día mismo de la matrícula. Le estoy dando a conocer el artículo 87 de la ley 115 del 94 y además le aclaro que el artículo 96 de esa misma ley que también viola a veces la Corte Constitucional. Sí, la Corte Constitucional violando la ley 115 del 94, qué vergüenza. El artículo 96 dice que es el manual de convivencia el que determina la permanencia de un estudiante en el colegio y el conducto regular que se debe seguir para poderlo sacar. El que determina la permanencia de un estudiante en el colegio. Dice el artículo 96 de la ley 115 del 94 que sigue absoluta, total y radicalmente vigente y no ha sido estudiado por conste constitucional en exequibilidad, ni ha sido declarado condicionalmente exequible, ni derogado, ni inexequible, sigue vigente y lo tiene que respetar la Corte Constitucional, no violarlo. Dice que es el texto del manual el que define si su merced se queda o se va. Y yo desde el comienzo le estoy diciendo como rector, este no es el colegio para su apariencia física. Las exigencias y los requisitos estéticos que usted tiene no son acordes con el uniforme del colegio militar al que usted se está matriculando. Y no voy a cambiar el uniforme del colegio, la misión, la visión, la filosofía, el credo, la doctrina y el dogma militar de este colegio por usted, mijo. Mejor que su papá le construya un colegio para usted solo. O lo meta en homeschool. Eso se llama sana crítica y lógica. Y ahí prevalece el interés general de la comunidad por encima de un particular. Y para cerrar, papi, no le puedo matricular a su hijo, papi, porque aquí yo tengo menores de 14 años, mi hijo, que su hijo va a venir a inducir, coercitar, constreñir, estimular y adoctrinar. Me van a empezar los niños de tercero y cuarto, que ellos quieren cortarse el pelo hasta la cintura, como su hijo, en un colegio militar. Y cortárselo y pintárselo de 3 colores como su hijo en un colegio militar. Y eso es inducción, constreñimiento, coerción, estímulo e inducción. De un mayor de 14 años que ya comete delitos, que ya comete infracciones de ley, artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia, y que me está induciendo, constriñendo, coercitando y estimulando a menores de 14 años, que muchas veces hasta la Corte Constitucional, lo voy a demostrar ahorita con jurisprudencia, viola esa protección reforzada que tienen los menores de 14 años. Estoy dando mi opinión y tengo todo el derecho a opinar. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad no es absoluto. No hay derecho absoluto en Colombia, solo un derecho absoluto. Está en el artículo 11 de la Constitución y lo acaban de violar. La Corte Constitucional lo acaba de violar. El artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No me voy a meter en otros temas, pero usted ya me entendió. El derecho a la vida es inviolable.
artículo 11 de la Constitución, y lo acaba de violar la Corte Constitucional. Estamos liderados en una Corte Constitucional por personas que no representan la voz del pueblo ni representan la voz de la Constitución. La Constitución dice el derecho a la vida es inviolable. No dice el derecho a la vida es inviolable algunas veces, o tal vez si de pronto, o quién sabe mañana. Eso no dice la Corte y eso no dice la Constitución. Dice es el derecho a la vida es inviolable. Y ya lo violó la Corte Constitucional. Usted ya me entendió. Y no voy a entrar en debates estériles y tóxicos. El derecho a la vida es inviolable. Y la Corte Constitucional ya lo violó. Difícil, porque es el único derecho que es absoluto. Porque si es inviolable, yo no sé qué carajos entiende usted por inviolable. Ahí sí tendríamos que mirar a ver cuál es su etimología y compararla con la mía. Porque yo entiendo que inviolable, pues inviolable es que no se puede violar. Y si no se puede violar, pues es absoluto. Porque no lo puedo violar la mitad, o violarlo 3/4, o violarlo 1/3. Pero pues toca preguntarle allá a los señores de la Corte Constitucional, en el diccionario de ellos, de su Real Academia particular, que traduce inviolable. Ahí sí me queda como complejo y difícil. Uno les manda un derecho de petición y dicen que no, que ellos solo se pronuncian a través de sus fallos. No voy a decir nada más. El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto. La primera sentencia que lo dice es del 2002. Es la sentencia de tutela 435 del 2002. Leo taxativo. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, pues debe armonizarse con el normal funcionamiento de las instituciones y con el ejercicio pacífico de las libertades. Ciertamente esta corporación, ¿cuál corporación? Pues obviamente la Corte Constitucional, ha sostenido que la escogencia de la opción de vida no puede ser entendida como un mecanismo para eludir las obligaciones sociales o de solidaridad colectiva, pues esto constituiría un abuso de los derechos propios. En el 2002 todavía la tenían clara, todavía sabían qué es un libre desarrollo de la personalidad. Ahorita 2022, 20 años después, ya se les olvidó. Ciertamente entonces esta corporación dice que se trata más bien de una potestad que le permite al individuo desarrollar las alternativas propias de su identidad, la cual debe ser respetada y tolerada por la sociedad. Eso es libre desarrollo de la personalidad. Luego viene a ser retomada en otra sentencia, que es la C de Casa 491 del 2012, en donde le solicitan un concepto a la prestigiosa Universidad de La Sabana, y la prestigiosa Universidad de La Sabana, en sentencia C491 de 2012, en el concepto que le solicita la Corte Constitucional, invoca a partes de los salvamentos de voto que tiene la sentencia C de Casa 221 del 94. Y la Universidad de La Sabana sostiene en esta respuesta de este fallo de sentencia C de Casa 491 de 2012 que la garantía del libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto, pues está afectada por dos tipos de limitaciones. Primero, los derechos de los demás, y segundo, el orden jurídico, que son limitaciones que se imponen al sujeto, que lo ejerce por el hecho de vivir en sociedad y por ser esa sociedad una organización jurídica, es decir, que contiene exigencias de suyo exteriores al sujeto y la limitación intrínseca a la libertad misma, que debe estar ordenada al desarrollo de la personalidad de un ser que puede buscarlo precisamente por razón de su naturaleza perfectible. Es decir, traduce allí que el individuo es único e irrepetible, pero todos se quieren imitar los unos a los otros. Por eso usted los ve con el mismo corte de cabello, el mismo tatuaje, el mismo piercing, el mismo peinado, las mismas palabras, la misma jerga para hablar, todos imitándose los unos a los otros, una teoría de la imitación, pero no tiene nada que ver con libre, ni con desarrollo, ni con personalidad. Son loros repitiendo lo que escuchan a otros loros. Y son chimpancés imitando a otros chimpancés. Pero que usted vea libre, desarrollo, personalidad,
No, no. Usted le enseña al monito, al miquito, al orangután, al chimpancé a imitar y él imita, pero él no sabe lo que está haciendo, él no es consciente, no tiene razón. Usted y yo tenemos razón, sus hijos tienen razón. Razón de equilibrio, me refiero yo, de conciencia. Un chimpancé, un miquito, le interesa es que usted le dé la banana. Usted lo puede poner a subir escaleras, lo puede hacer que haga maromas, que juegue con un balón, que monte una bicicleta. Él no sabe qué carajos es montar una bicicleta. Lo hace por imitación. Ve al otro chimpancé comiendo hojas y él va y se las come. Y si eran hojas envenenadas, ahí quedaron los dos chimpancés, lo bonito. Y el loro no sabe lo que habla, él no tiene razón, conciencia. El loro repite, pero que el loro sepa qué es lo que está diciendo. No, el único que se cree esa torpeza es usted. Usted es el que tiene cerebro de loro, que cree que el loro sabe lo que está diciendo. No, el loro solo repite un fonema. Replica un fonema, pero no tiene la menor idea de qué traduce. En muchas ocasiones, nuestros niños, niñas y adolescentes hacen exactamente lo mismo. Replican fonemas e imitan estéticas, jergas, conductas, actuaciones. Y si no, nos estuvieran suicidando con la ballena azul. Más de 1800 niños se suicidaron en Latinoamérica por estar imitando el juego de la ballena azul. Después, más de 1400 niños sufrieron quemaduras, violaron a sus mascotas, hicieron cualquier cantidad de perversiones. Con otro juego viral que salió, el ABC del diablo. Imitación irracional que de ninguna manera usted puede confundir ni comparar con libre desarrollo de la personalidad. Después viene una sentencia, que es una de las que yo doy como ejemplo, de que aquí se viola el artículo 1 de la Constitución, aquí se viola el artículo 13 de la Constitución, y aquí se viola el interés general, y aquí se violan otros artículos de la misma Ley de Infancia y Adolescencia, y se viola esa protección reforzada de los menores de 14 años, pero se le da legitimación que porque es una sentencia de la Corte, pero esta ni siquiera es una sentencia de unificación. Ni siquiera es una sentencia de unificación. Y a esta persona que emitió este fallo en esa Corte Constitucional le he pillado como 4 sentencias, se las he leído muy minuciosamente, con unos yerros descabellados brutales, o sea, yo soy un perfecto ignorante, solo sé leer. Yo solo sé leer, pero creo que leo bien. Y prefiero solamente leer y ser autodidacta, pero hacerlo bien. La Corte Constitucional saca una sentencia que es la T de tutela 526 del 2017, cuyo tema es el derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad, en una vulneración de un colegio al impedir el ingreso a clases de una niña con el cabello tinturado. Leo taxativo. La accionante, actuando en representación de su hija, aduce que la institución educativa demandada le vulneró los derechos fundamentales a su hija al no permitirle el ingreso a clases hasta tanto no se retirara la tintura que llevaba en su cabello. Teniendo en cuenta que en sede de revisión la sala conoció que la alumna se retiró voluntariamente del establecimiento educativo, declaró la sala la carencia actual de objeto, o sea, la sustracción de materia, o sea, ya había desaparecido el hecho de facto que le estaba generando el daño o la vulneración o la violación a su supuesto derecho. Por acaecimiento de esta situación sobreviniente. No obstante, lo anterior, la Corte Constitucional se pronunció sobre la vulneración de los derechos a la educación, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, en razón a que las normas contenidas en los manuales de convivencia y las cartas de compromiso limitan los derechos del estudiantado. Yo no sé de qué libre desarrollo de la personalidad habla aquí esta sentencia. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Y no sé de cuál derecho a la igualdad. Porque entonces lo que diría esta sentencia es que todos los estudiantes del colegio tienen derecho a la igualdad para tinturarse el pelo y poder llegar al colegio con el cabello tinturado. Todos, no solo una. Eso sí se llama igualdad.
Pero eso repele la lógica y repele la sana crítica cuando usted tiene un estudiantado de 1000 alumnos y 999 alumnos vienen con su cabello sin tinturas y una sola viene con tintura, y esa sola que viene con tintura tiene más derechos que 999 que están cumpliendo un manual. Solo es mi opinión. Usted saque sus conclusiones, a mí me da igual, yo no voy a debatir con usted. Usted va a ver un video y va a decir, ay, ese tipejo hablando bobadas. O el otro va a decir, oiga, sí, tiene lógica. ¿Por qué los 999 sí cumplen el manual, que se obligaron a cumplir con la firma de la matrícula, y una que no cumple el manual, está violando el manual, tiene supraderechos, y la Corte le da supraderechos a un particular por encima de toda la comunidad, violando el artículo 1 de la Constitución y violando el artículo 13 de la Constitución, y violando la autonomía del colegio para establecer sus normas y sus reglas. Esto es un debate. Esto es un debate. Usted puede debatir y estar en contra de lo que estoy diciendo, y está en todo su derecho, y yo se lo respeto. Soy absolutamente respetuoso de sus criterios. Usted puede compartir lo que estoy diciendo en sana crítica y en lógica y dice, oiga, sí, ¿cómo así? O sea, 999 cumplen el manual, se sujetan a las normas, cumplen con sus obligaciones, cumplen con un contrato civil que tiene efecto contractual, y una que viola ese contrato civil con efecto contractual tiene más derechos que 999, violando el artículo 1 de la Constitución. O sea que ya no prima el interés general, sino prima el interés de una particular. O sea que toca montarle colegio a una particular. El colegio se convirtió en el colegio de una particular porque le tocó cambiar al colegio el manual, su misión, su visión, su filosofía y su estructura. Por una. No por 999. Ahí le dejo la inquietud. Y viene esta sentencia, que vuelvo y repito, ni siquiera es sentencia de unificación. Ni siquiera es una sentencia de unificación. Sentencia T de tutela 526 de 2017. Leo taxativo. Se previene al rector de la institución accionada para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en las conductas que dieron origen a la solicitud del amparo, toda vez que con ella atenta contra las garantías constitucionales de la comunidad estudiantil. No entiendo. O sea, atenta contra las garantías constitucionales de la comunidad estudiantil del artículo 1 de la Constitución, que dice que prevalece el interés general, y atenta contra el interés general porque no le quiere dar la razón a una para proteger al general. No entiendo esa filosofía y esa lógica de la Corte Constitucional en este fallo. Voy a opinar, tengo derecho a opinar, y no pueden someterme a censura, porque la censura en Colombia está prohibida. Hasta las mafias esas que hay por ahí, esas mafias que hay por ahí, de algunos que se disfrazan disque de periodistas para poner allá a sus presidentes y quitar y hacer y subir y bajar, esas mafias también opinan y nadie les dice nada ni los censura. Yo lo que opino es que tengas en cuenta que en este fallo por ningún lado se pronuncian respecto de los derechos de los menores de 14 años. ¿Cuáles son esos derechos? Derechos a no ser inducido, ni ser coercitado, ni ser manipulado, ni ser constreñido, ni ser adoctrinado por el ejemplo de una mayor de 14 años que ya comete delitos que puede inducir, coercitar, constreñir, estimular. Luego, entonces, para mí, carece de licitud este fallo y carecería de licitud en las instituciones educativas porque le está otorgando supraderechos a un particular, violando y desatendiendo e inaplicando los derechos de la comunidad en general, y está pisoteando y desatendiendo los derechos de los menores de 14 años que tienen una protección reforzada, además de que están inaplicando, desatendiendo y pisoteando y vulnerando el interés general que prima por encima de un particular. Y además está violando el principio de igualdad, o sea que todos en el colegio son iguales y que tienen que someterse a un uniforme. Porque si usted es un magistrado de la Corte Constitucional y ni siquiera sabe etimología, usted está en el lugar equivocado. Uniforme traduce una forma.
Yo no sé qué carajos traduce para usted una forma, o sea, todos iguales. Uniforme. Por eso le digo, si la niña quería era pintarse el pelo, busque un colegio donde no le exijan uniforme. Porque eso hace parte de la disciplina. Disciplina es que usted se sujete y se someta a unas reglas. Va a ir a trabajar la niña en una empresa y la empresa tiene como políticas, ya no es un colegio, es una empresa. Yo estoy hablando de una empresa. Y la empresa tiene como políticas que no se tinturan el cabello. Entonces viene con 5 colores allá y el tipo de selección de personal, el psicólogo, se queda mirándola y de entradita ya le hace caras de ni se siente ni para qué. Ay, ¿cómo así? No, es que en esta empresa no están permitidos los tintes en el cabello, mi amor. Esta empresa es del Opus Dei. Aquí tintes de cabello no, mi amor. Pero me discriminan. Vaya y demande. La empresa es privada y la empresa puede contratar a quien le dé la gana y puede poner los requisitos que requiera. Busque una empresa donde no le pongan problema por los tintes y el corte de cabello, o sus tatuajes o sus piercing, porque usted tiene su libre desarrollo de la personalidad. Pero aquí hay unas normas, hay unos requisitos y hay unas exigencias. Es como cuando usted no le enseña horarios y puntualidad a sus hijos. Que se levanten a la hora que les da la gana, porque pobrecitos, y que lleguen a la casa a la hora que le dé la gana. Y usted es el celador que los tiene que esperar para abrirles. Cuando consiguen un trabajo, que bien escaso, que sí está ahí, bien difícil que está conseguirlo, llegan 25 minutos tarde, media hora tarde, y el jefe ahí esperándolos mirando el reloj. Venga, papi, llegó media hora tarde. Ay, hermano, es que es bobito. No me decía nada mi mamá, que es mi mamá, que me abría a la 1 y a las 2 de la mañana, yo borracho con 15 años. Ahora sí me va a venir a poner a cumplir horarios usted, que es mi jefe, que ni lo conozco. No bájese esa nube, viejo. ¿Qué me va a venir usted a exigir horarios y puntualidad? Lo primero que le va a decir el jefe es, ¿sabe qué, hermano? Vaya por su chequecito y que le vaya muy bien. Y dígale a su mamita que lo educó excelente, ¿oyó? Lo educó perfecto. Le va a ir muy bien en los otros trabajos que consiga. Usted educa a sus hijos es para una convivencia en sociedad. No sé si ha entendido eso. Convivir en sociedad traduce a veces también negociar algunos de sus principios y ser flexible para no vulnerar a otros. En este caso, su hijo mayor de 14 años, su hijo mayor de 14 años está induciendo, coercitando, constriñendo y estimulando a menores de 14 años. Y usted, papá, que tiene hijos menores de 14 años, usted no manda a sus hijos al colegio para que los induzcan, los constriñan, los coerciten, los estimulen. A menos que usted tenga hijos, para que se los induzcan, se los constriñan, se los adoctrinen, se los estimulen y se los coerciten. Eso sí, ya cada padre de familia tiene que tomar la carta y al que le caiga el guante, que se lo chante. Entonces vuelvo y repito, no es ni siquiera una sentencia de unificación y es una sentencia que no respeta la carta política. Repito, sentencia T de tutela 526 del 2017. ¿Qué tan válida es una sentencia de la Corte que no respeta el artículo 1 de la Constitución, que no respeta el artículo 13 de la Constitución, que no respeta los derechos de los menores de 14 años? No sé qué tan válida sea para usted. Yo tengo muy clara mi posición. Tan respetable mi posición como la suya, pero yo tengo la mía. No la voy a expresar acá, pero la tengo muy clara. Usted tendrá la suya y es tan respetable como la mía. Tampoco puede venir la Corte Constitucional a violar, agredir y desconocer e inaplicar la autonomía escolar, una autonomía religiosa e incluso una autonomía de conciencia. Ya lo dijo la misma Corte Constitucional en una sentencia muy reconocida
que es la sentencia de Sergio Urrego, del caso de Sergio Urrego, que es la sentencia T de tutela 478 del 2015 en un salvamento de voto excepcional. Es uno de los salvamentos de voto que yo he conocido en más de 1.300 sentencias de la Corte que me he leído. He leído más de 1.300 sentencias de la Corte Constitucional y solo 2 salvamentos de voto me han dejado con la boca abierta. Este y uno de José Leonidas Vargas en el tema de la imposición de una condena que supera los 60 años, que violaba todo el principio de proporcionalidad, y este tipo se monta una doctrina espectacular que me deja con la boca abierta. Pero esta sentencia también tiene una parte brutalmente buena en un salvamento de voto. En este momento sí se me olvida quién es el magistrado que lo elucubra y lo establece y lo hace taxativo. No me acuerdo del magistrado, pero le voy a leer y usted mirará a ver si el tipo tiene idea o el tipo está más perdido que embolatado. Dice la Corte Constitucional, sentencia de Sergio Urrego, T de tutela 478 de 2015, salvamento de voto, leo taxativo. En efecto, entre comillas, en virtud del ámbito de autonomía del que gozan los centros educativos, estos centros educativos se encuentran en la libertad de adoptar sus propias reglas internas y, por lo general, de tomar autónomamente las decisiones que afecten el desarrollo de sus funciones educativas. Literal 2.3 del salvamento de voto, leo taxativo a siguiente renglón. De igual manera, esto también implica un respeto por la opción ideológica del colegio y muchas veces por su libertad religiosa. En este mismo orden de ideas, existe en la Constitución el derecho primero de las instituciones educativas por optar un modelo religioso o ideológico en particular, situación que se refleja en las normas contenidas en el Manual de Convivencia. Y en segundo lugar, existe un derecho correlativo de los padres para optar por el tipo de educación que desean dar a su hijo. Este señor me da la razón en lo que yo digo. Primero, el libre desarrollo de la personalidad no es absoluto. Y segundo, los papás tienen la opción de elegir un colegio que se acomode a la ideología, al género, a las exigencias, a los requisitos que ellos quieran. Escoja papá, pero escoja bien. Porque se tienes que acoger al manual, no que el manual se acoja a usted. Literal 3, leo taxativo. La Corte Constitucional, dice este magistrado, no es competente para darle órdenes generales a los colegios sobre el contenido de sus manuales de convivencia. No necesito explicarle eso. La Corte Constitucional no es competente para violarle la autonomía a un colegio. Estoy hablando de los colegios privados. Estoy hablando de los colegios privados porque esta sentencia de Sergio Urrego es para un colegio privado. Entonces no se confunda. Estoy hablando es para colegio privado porque esta sentencia fue dirigida a un colegio privado. Literal 3.1 de las consideraciones de este salvamento de voto. Es necesario recordar que la Corte Constitucional no debió impartir órdenes generales a los colegios respecto de los manuales de convivencia, pues cada establecimiento educativo, en virtud de la autonomía de la cual goza, tiene la plena facultad de decidir sobre el contenido de sus reglas disciplinarias y de comportamiento. Sentencia de Corte Constitucional T de tutela 478 de 2015, salvamento de voto. Luego viene otra sentencia que encaja, conexa a esta, que es la Corte Constitucional en tutela T 071071 de 2016, o sea, un año después. Viene y dice esta sentencia. Al respecto, la sentencia T de tutela 098 de 1995 del magistrado ponente José Gregorio Hernández, mi respeto para José Gregorio Hernández, es presidente de la Corte Constitucional. Por ahí lo ve usted en las capsulitas y en los tips del Boletín del Consumidor en televisión. Mis respetos. Sostuvo que 2 puntos, abro comillas. Fácil es entender que lo aprendido en el hogar se proyecta necesariamente en las etapas posteriores de la vida del individuo, cuyos comportamientos y actitudes serán siempre el reflejo del conjunto de influencias por él recibidas desde la más tierna infancia. El ambiente en medio del cual se levanta el ser humano incide de un modo determinante en la estructuración de su personalidad y en la formación de su carácter. Por ende, los valores que dan sentido y razón a la existencia y a la actividad de la persona no germinan espontáneamente. Se requiere que los padres los inculquen y los cultiven en sus hijos,
y que dirijan sus actuaciones hacia ellos y que estimulen de manera adecuada. Eso sí es un fallo. ¿Ahí qué le está diciendo? Que todo lo aprende su niño, su hijo, en la casa o en el colegio, por imitación, por lo que ve. Por lo que ve, por imitación, por lo que ve. Por imitación, por lo que escucha, repetir un fonema, replicar como una lorita. Vaya, pregúntele allá a alguno de los estudiantes de un colegio, venga, mijo, ¿y qué traduce eso de pirobo? ¿Qué es pirobo? Enséñeme, por favor, ¿qué es pirobo? No tiene la menor idea de qué es pairos obus. Pairos fuego y obos circundante. No le digo más. Entonces después tomé un documento que hice, un documento que elaboré, un documento que yo redacté en el tema de los cortes de cabello, los uniformes y libre desarrollo de la personalidad. Se lo voy a leer taxativo. Que nuestro manual de convivencia escolar o reglamento de convivencia señala taxativo referente a los cortes de cabello y al uniforme o la presentación personal los siguientes 2 puntos. Esto tiene derechos de autor. Esto tiene derechos de autor. No lo copie porque es un plagio y es una vulgar violación a derechos de autor. Por eso le hago la claridad y la aclaración. Y la advertencia también. Hombres, 2 puntos. Preferiblemente utilizarán el cabello corto o corte clásico, y aunque se les permitirá largo en su extensión, obviamente en acato y respeto por su libre desarrollo de la personalidad, se le aclara a los estudiantes que el alumno o educando debe llevar debidamente peinado y recogido de una manera decorosa su cabello. Para los hombres, no se permitirá el uso de aretes, ni pulseras, ni piercing, ni expansiones, ni exhibición de tatuajes, ni tintes exagerados o peinados extravagantes, ni el uso exagerado de gel en los estudiantes hombres, recordándoles a sus padres de familia y a sus acudientes que sus hijos mayores de 14 años están sujetos al artículo 2348 del Código Civil y al artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia, y sobre todo que interactúan, cohabitan y coexisten con niños de primera infancia y con menores de 14 años de edad, que los van a imitar de manera irracional en su área estética, puesto que los ven como líderes y los ven como íconos superiores a imitar y copiar estéticamente, y podría considerarse que puede emerger en algunos casos una afectación de derechos a terceros por coerción, constreñimiento, estímulo e inducción. Es solo una opinión. Estoy opinando porque tengo derecho a opinar. Parágrafo primero. Entonces usted llega y dice, ¿pero cómo va a sacar parágrafos? Claro, es que la Corte Constitucional tiene 3 sentencias sobre las cuales yo construyo mis parágrafos. Primera tutela, 071 del 2016. Fácil es entender que lo aprendido en el hogar se proyecta necesariamente en las etapas posteriores a la vida del individuo, cuyos comportamientos y actitudes serán siempre el reflejo del conjunto de influencias por él recibidas desde la más tierna infancia. Sentencia de tutela Corte Constitucional T527 del 95. La función social que cumple la educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho y un deber, que le genera a los educadores y a los educandos y a sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas de las cuales no pueden sustraerse. Ello implica que los planteles educativos puedan y deban establecer una serie de normas, reglamentos, en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso educativo. Y sentencia T de tutela 366 de 1997
leo taxativo, abro comillas, que la exigibilidad de estas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y será perfectamente legítima cuando se encuentra consignada en el manual de convivencia que él y sus acudientes firman al momento de establecer la vinculación educativa. Escucha. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento de matrícula, como tampoco se obliga a integrar el plantel. Pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones, es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en vigor. En este orden de ideas, concedida la oportunidad del estudio, el comportamiento del estudiante, si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o una grave indisciplina, puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión. Sentencia de Corte Constitucional T-366 de 1997. Entonces llegan los parágrafos con base en estas tres. Perdón. Parágrafo primero. Los educandos varones deberán llevar el cabello largo o corto según su elección a través de su libre desarrollo de la personalidad, pero se le exige que sea llevado de una manera correctamente aseada y recogido en lo posible. Llámese corto, normal o largo, pero debidamente peinado y debidamente recogido, debidamente decoroso. No utilizar barba exagerada, no utilizar manillas, no exhibir tatuajes, ni piercing ni aretes que vayan combinados con el uniforme de nuestra institución educativa, puesto que nuestra institución educativa exige el buen porte del uniforme desde el día mismo de la matrícula. De tal manera que el estudiante vendrá a la institución a matricularse vistiendo el uniforme de manera completa y correcta, porque por eso se le ha llamado uniforme, lo que traduce uno mismo para todos. En el caso de los hombres, deben utilizar la camiseta o su camisa dentro del pantalón, y el pantalón deberá estar puesto a la cintura, no bajo la cintura, ni mostrando las caderas. En todos los horarios establecidos y en todas las diferentes actividades escolares se exige y se requiere la buena presentación personal y el decoro institucional que debe mostrar el estudiante en actos donde representa a nuestra institución. Por considerar que el estudiante se encuentra en un ambiente educativo, de formación, pedagógico y de aprendizaje para precisamente aprender a sujetarse a las normas, aprender a sujetarse a unos cánones y sujetarse a una disciplina coherente y real. Debe entenderse que el libre desarrollo de la personalidad se ajusta a la definición de los términos libre desarrollo y personalidad, que por supuesto también se encuentran enmarcados dentro de la Constitución Política en su artículo 16 y en la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 de Infancia y Adolescencia, a partir de sus artículos 17, 39, 42, 43 y 44. Parágrafo segundo. Los educandos deben lucir su uniforme con decoro y de acuerdo con las pautas señaladas por las fotografías que aparecen en el manual de convivencia de nuestra institución educativa, y portar el uniforme como una medida y una exigencia disciplinaria que no estará sujeto a modificaciones caprichosas de los educandos, sino que se acogerá estrictamente al modelo original de uniforme colegial que se ha suministrado por nuestra institución educativa y será llevado como un ejemplo y portado con dignidad, decoro y respeto, primero por su propia dignidad humana y segundo por su respeto al proceder institucional que promovemos desde una pedagogía y desde la academia como una norma de disciplina, una norma de decoro, una norma de autocuidado y una norma de obediencia a lo legislado. Luego va usted y lee el artículo 68 de la Constitución y ¿qué dice? Los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores. Artículo 68 de la Constitución. Luego, ¿qué dice la definición de la patria potestad? Artículo 288 del Código Civil. La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley le reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados,
para facilitarle a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. ¿Qué dice luego el artículo 16? Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Aquí hay derechos de los demás. Se llaman menores de 14 años, de protección reforzada. Yo no sé si la Corte Constitucional sabía eso. No sé si la Corte Constitucional conoce de ley de infancia y adolescencia. No tengo la menor idea. Si ellos sabían que el artículo 139 de la ley de infancia dice que los mayores de 14 años ya cometen infracciones de ley o delitos y que hay una protección reforzada con los menores de 14 años, que no deben ser inducidos, coercitados, constreñidos, estimulados. No tengo la menor idea si la Corte Constitucional sabía eso, no lo sé. Yo lo que sé es que prevalece el interés general por encima de un particular. Yo lo que sé es que prevalece la autonomía escolar y la autonomía religiosa y la autonomía de conciencia. Yo lo que sé es que la Corte Constitucional no es competente para darle órdenes generales a los colegios sobre el contenido de sus manuales de convivencia porque toca cerrar los colegios militares. Toca cerrar los colegios adventistas, cristianos evangélicos, católicos de doctrina. Toca cerrarlos porque ellos exigen unas normas estéticas diferentes, exclusivas, autónomas. Toca cerrar estos colegios. Yo no sé por qué la Corte Constitucional entonces no los ha cerrado. Porque si a un colegio militar va a llegar usted con 3 colores en el pelo y el cabello hasta la cintura, apague y vámonos. Y por eso es que el padre de familia puede elegir. Eso tampoco sé si la Corte Constitucional lo ha tenido en cuenta o no. El padre de familia puede elegir un colegio donde puede llegar con 50 colores en el cabello y da igual. Puedes elegir un colegio donde ni siquiera le pongan uniforme. Puede ir de particular todos los días. Puede ir descalzo, puede ir en chanclas, puede ir en pijama. Puede elegir. Pero no puede venir a un colegio, matricular a su hijo y después venir a imponer. No, pues para esa gracia, móntele un colegio a su hijo. Móntele un colegio a su hijo o métalo en homeschool. O vaya, métalo en un colegio donde no le exijan uniforme. Pero en un colegio donde le exijan uniforme, porque tiene doctrina, por sus convicciones religiosas, por su autonomía, por su dogma, por su libertad de conciencia, por su libertad religiosa, ¿por qué viene la Corte Constitucional a violar esos preceptos y a violar los derechos de menores de 14 años y a violar el artículo 1 de la Constitución y a violar el artículo 13 de la Constitución? No sé qué hace la Corte Constitucional violando la Constitución y las leyes. No tengo la menor idea. El artículo 87 de la ley 115 del 94, que ha sido burlado, esa es la palabra, ha sido burlado por muchas sentencias de la Corte Constitucional que he leído, que son una vergüenza, y han burlado la ley, El artículo 87 de la ley 115 del 94, que sigue vigente, ¿sabe qué dice? Dice: reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia. Ahí no dice por ningún lado que se llame pacto o acuerdo. Yo no sé dónde carajos es que leen que dice que pacto o acuerdo hay en el artículo 87 de la ley 115 del 94. Yo no sé dónde leen lo que no existe. Se llama reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia en el cual se definen unos derechos y unas obligaciones de los estudiantes. Efecto contractual. Derechos, deberes. Tiene derecho a la educación, pero tiene el deber de sujetarse al manual. Los padres o los tutores y los educandos, al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. No sé qué entendió usted. Se lo repito. Los padres o los tutores y los educandos, al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos,
estarán aceptando el mismo, o sea, están aceptando el manual. O sea, los papás se sujetan al manual, no que el manual se sujete a los papás. Entonces la Corte Constitucional está violando este artículo 87, se lo pasa por la faja, burla la ley. No lo ha declarado inexequible, ni condicionalmente exequible. Qué vergüenza. Este va de la mano el 87 de la ley 115 del 94, va de la mano con el 2.3.4.2 del decreto 1075 de 2015 o DUR, decreto único reglamentario. Derechos de los padres de familia. ¿Cuál es el primer derecho que tiene el padre de familia? Elegir el tipo de educación que de acuerdo con sus convicciones procure el desarrollo integral de los hijos de conformidad con la Constitución y la ley. Elegir el tipo de educación lo dice el artículo 68 de la Constitución, vienen y lo retoman aquí. Elegir es que usted vaya y busque el colegio que se adecue a las exigencias y los caprichos de su hijo. No que usted lo matricule y quiera que el colegio se acomode a su hijo y que la Corte Constitucional venga y avale esa aberración. Inconstitucional. Estoy opinando y tengo derecho a opinar. Y usted tiene todo el derecho a estar en contravía de lo que estoy diciendo. Y yo le respeto su opinión, respete la mía. Literal C de casa. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia escolar, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas y el sistema institucional de evaluación educativa, así como el plan de mejoramiento institucional. ¿Por qué antes o el día de la matrícula? Para que pueda elegir. No que se matricule y después venga a poner sus reglas. No me haga lo que hizo una señora y el colegio se dejó meter el gol. La señora fue y matriculó al hijo. El colegio no le exigió que llevara al hijo porque el colegio debe exigir que lleven al estudiante para evitarse estos chicharrones. Fue matriculó al hijo y nunca le dijo al colegio que el hijo venía en silla de ruedas. Cuando el hijo llegó en silla de ruedas, la señora a la semana estaba tutelando al colegio privado. Yo los tutelo porque ustedes no tienen rampas ni tienen ascensor para mi hijo. Señora, pero es que el ascensor nos cuesta 86 millones de pesos. De malas. ¿Para qué lo matricularon y para qué lo recibieron? De malas, de malas. Me le van a violar el derecho a la educación, hágale que los tutelo. Fue los tuteló y la juez, le ordenó a un colegio privado gastarse 86 millones de pesos en un ascensor y unas rampas por un solo estudiante. Por un solo estudiante. ¿Por qué? Pues porque no le hicieron llevar al estudiante el día de la matrícula. Para llegar y decirle, mi señora, nosotros no tenemos el ascensor, no tenemos las rampas, no cumplimos con las exigencias de infraestructura para poder tener a su hijo. Hay que buscar un colegio que sí se acomode. Le sugerimos que en su elección libre, abierta y espontánea vaya a la Secretaría de Educación y allá le digan qué colegios tienen el ascensor, qué colegios tienen las rampas, porque pues un gasto de nosotros en 86 millones de pesos por 12 millones de pesos que vamos a recibir de su parte por pensión, pues mi señora, es absurdo. Pero un juez de la República, una jueza, obligó a ese colegio a poner el ascensor y las rampas, 86 millones de pesos, por un solo estudiante, por una matrícula. ¡Ay, usted apoya la discriminación! No, al contrario, al contrario. No ponga palabras en mi boca que no he dicho, no sea ignorante. Al contrario. Estoy diciendo que ese estudiante merece un colegio en donde sí haya las rampas, haya los ascensores y haya personal idóneo y calificado en donde él pueda estar bien. No que se pongan a improvisar a alzarlo por unas escaleras y lo dejen caer, y si estaba parapléjico lo dejen cuadrapléjico o lo maten y lo desnuquen. Entonces no ponga palabras en mi boca, yo no estoy diciendo que lo discriminen, estoy diciendo todo lo contrario, que hay que buscar es un ambiente escolar que le garantice todos sus derechos. Es diferente. Después viene la frase que le acabo de decir,
Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos estarán aceptando el manual. Y además recuerde que nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, como tampoco lo obligan a integrar el plantel. Pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razones razonables, es que cumpla sus cláusulas una vez entrada en vigor. Sentencia de tutela Corte Constitucional 366 de 1997. Entonces, preferiblemente el cabello corto clásico, y aunque se permita largo en su extensión, pero en acato y respeto por el libre desarrollo de la personalidad, debe también tenerlo ordenado, debidamente peinado, debidamente recogido, de manera decorosa. No portar aretes o piercing en las horas de clase, porque tiene menores de 14 años, menores de 14 años, menores de 14 años que lo están viendo y lo quieren imitar. Pues como que no es muy lógico y coherente. Por otro lado, el artículo 95 de la ley 115 del 94, que también he visto que la violan en la Corte Constitucional, este artículo, violan la ley 115 del 94 en este artículo 95 y el que le sigue el 96, dice matrícula. La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. Se realizará por una sola vez y al ingresar el alumno a un establecimiento educativo, pudiéndose establecer renovaciones para cada periodo académico. Pero mire lo que dice acá. Es el acto que formaliza, o sea, es un contrato con efecto contractual, o sea, deberes, derechos. Exijo derechos, cumplo deberes. No exijo derechos y exijo derechos y exijo derechos y cero deberes. Porque eso no es libre. Eso es libertino, mijo. Eso es libertino. Yo no sé si la Corte Constitucional alguna vez ha buscado la diferencia entre libre y libertino. No tengo la menor idea. Y les mando un derecho de petición y me dice que solo se pronuncia con fallos. Entonces no tengo la menor idea si ellos saben la diferencia entre libre y libertino. Libre es que no ha sido coercitado, constreñido, estimulado, inducido. Autónomo, mío propio, mío de mí. Asumo consecuencias. Libre, asume consecuencias. Libertino, primero yo, segundo yo, tercero yo, si sobra algo para mí y hago lo que me da la gana sin consecuencias. Libertino. Son dos cosas muy diferentes. El artículo 96 de la ley 115 del 94 lo he visto yo violado, violentado, inaplicado, desatendido, vulnerado, pisoteado en unas 14 sentencias de la Corte Constitucional que he leído, que me las sé casi de memoria. El artículo 96 de la ley 115 del 94, que sigue vigente y que la Corte Constitucional no tiene por qué estarlo violando, dice permanencia en el establecimiento educativo. El reglamento interno de la institución educativa establecerá. ¿Quién? El reglamento interno de la institución educativa. ¿Qué hará? Verbo rector. Establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. Primera norma. Es el manual de convivencia. El que, ¿qué? Verbo rector. Establece. ¿Qué establece? Las condiciones de permanencia del alumno. O sea, el uniforme, el cabellito, no tatuajes, no piercing, no esto, no lo otro, porque está con menores de 14. Porque está con menores de 14. Porque está con menores de 14. Y no es el único sujeto de derechos. Todos en el colegio tienen exactamente los mismos derechos y todos se sujetaron al mismo manual. Supraderechos no, mijo. Supraderechos no. Nadie tiene más derechos que el otro. Ni 999 estudiantes tienen infraderechos y una estudiante supraderechos. Violación al artículo 1 y 13 de la Constitución. ¡Qué vergüenza! No. Y aquí lo que dice es que el que establece esas condiciones de permanencia o de exclusión es el manual. Ahí no dice el juez, ahí no dice la Corte Constitucional, ahí no dice el tribunal, ahí no dice la tutela. Porque entonces tendrían que hacerle el estudio y declararlo condicionalmente exequible, como el 87 que también le leí. Y entonces decir, no, serán condicionalmente exequibles. El artículo 96 y el artículo 87 de la ley 115 del 94. No burlarlos y pasárselos por la galleta, así como el de la autonomía escolar. Entonces, les recuerdo
que hay otro artículo muy similar, pegadito, que es el artículo 201, que también lo burlan en algunas sentencias de la Corte, lo burlan. Artículo 201 de la Ley 115 del 94. Establece la matrícula de los alumnos y la posible renovación de la matrícula en una institución educativa y dice a la letra taxativo: matrícula de alumnos en los establecimientos educativos privados. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la presente ley, los establecimientos educativos privados podrán renovar la matrícula de los alumnos o educandos para cada periodo académico mediante contrato, que se regirá por las reglas del derecho privado. ¿Qué hace la Corte Constitucional violando el derecho privado? ¿Qué hace la Corte Constitucional violando un contrato civil que tiene efecto contractual, burlándolo y pasándoselo por la galleta? Cuando un contrato es que yo voy al colegio y elijo y selecciono y escojo. Y me dicen: papi, este colegio es militar. Su hijo con ese cabello con 3 colores hasta la cintura no encaja en las normas estéticas del colegio. No hay contrato, no lo podemos matricular. Derecho privado. Contrato, derecho privado. Otros dos conceptos que la Corte Constitucional ha violado, violentado, inaplicado y desatendido del artículo 201 de la Ley 115 del 94. Estoy opinando y tengo derecho a opinar. Y si usted está en desacuerdo, está en todo su derecho a estar en desacuerdo. Yo le respeto su posición, respéteme la mía. Después viene el artículo 2.3.4.3 del decreto 1075 de 2015. Ya voy terminando, tranquilo. El artículo 2.3.4.3 del decreto 1075 de 2015 o DUR, decreto único reglamentario de la educación o que reglamenta la educación, dice deberes de los padres de familia. Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos, responden y corresponden a los padres de familia los siguientes deberes. Compromisos, deberes. Compromisos, deberes. Porque solo les decimos que tienen derechos, pero nunca les hablamos de compromisos y tienen deberes. Porque queremos una sociedad libertina. Porque queremos gente que no se sujete a las normas. Porque queremos una sociedad de cristal. No se les puede decir nada. Libertino desarrollo de la personalidad. Libertino desarrollo de la personalidad. O libertina degradación de la sociedad, como usted lo quiera tomar. Libertina, sí, libertina y degradación. No es desarrollo, es degradación de la sociedad. Ahí tómelo que le sirva y deseche lo que no. Dice el literal C, repito, artículo 2.3.4.3, deberes de los padres de familia, decreto 1075 de 2015, literal C de casa. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia para facilitar el proceso educativo. No sé si usted lo entendió. No sé si usted lo entendió. Pero se lo repito. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia para facilitar el proceso educativo. No sé si lo entendió. Entonces, no sé. Otra sentencia que me gusta mucho, es una sentencia que me gusta. Es la sentencia T de tutela 397 de agosto 19 de 1997, en el 97. 397. Sentencia T de tutela 397 de agosto 19 de 1997. El hombre, considera la Corte Constitucional, debe estar preparado para vivir en armonía con sus congéneres, para someterse a la disciplina que toda comunidad supone, para ejercer la libertad dentro de las normas que estructuran un orden social. Así pues, de ninguna manera ha de entenderse completo ni verdadero un derecho a la educación al que se despoja de estos elementos esenciales. De lo dicho se concluye
que cuando el centro educativo le exige al estudiante respuestas en materia académica, disciplinaria, moral o física, o cuando le demanda al educando unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando le impone sanciones proporcionales a sus faltas, estas mismas que comete, el establecimiento no está violando los derechos fundamentales del educando, sino por el contrario, entregándole a este educando la calidad de educación que la Constitución desea. Entonces, si no hay exigencias y si no hay deberes, eso no es derecho a la educación. No es un derecho deber, es un libertinaje de solo derechos. Por eso Colombia está como está. Corte Constitucional, sentencia C de Casa 481 del 98, también me gusta mucho. Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la Corte Constitucional y la doctrina han entendido que, bueno, en el 98 sí lo entendían, yo no sé ahorita, que ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución le reconoce a las personas para autodeterminarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar sus propios planes de vida, siempre y cuando no afecten los derechos de terceros. Corte Constitucional, sentencia C de Casa 481 del 98. Y cierro mi intervención de hoy con esta sentencia, que también me gusta, que es la sentencia T569 del 94. Corte Constitucional, sentencia T de tutela 569 del 94. La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por ese plantel educativo al que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que correspondan siempre que se observe y se respete el debido proceso del estudiante. Para acudir a corregir situaciones que estén por fuera de la Constitución, la ley y el ordenamiento interno del ente educativo. El deber de los estudiantes radica desde el punto de vista disciplinario. Primero, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el colegio en el manual, así como los horarios de entrada de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno. Corte Constitucional, sentencia T de tutela 569 de 1994, retomada en la sentencia T de tutela 240 del 2018, que dice exactamente lo mismo que esa que acabo de leer. Sentencia T de tutela 240 del 2018. Ese pues es el resumen. Aclararle que los artículos 87, 96 y 201 de la ley 115 del 94 siguen vigentes. No han sido declarados inexequibles o condicionalmente exequibles. No lo ha sido. Y en la medida que no lo han sido, pues siguen vigentes. De tal manera que la Corte Constitucional no puede simplemente pasárselos por la galleta o inaplicarlos o desatenderlos sin entrar a hacer un estudio de exequibilidad, ya sea para declararlos condicionalmente exequibles o inexequibles. La Corte Constitucional, que Dios los bendiga, pero la Corte Constitucional no legisla. Si la Corte Constitucional legislara, está usurpando las funciones del Congreso. Entonces a veces a mí en las tutelas me salen con el cuento, no, es que la Corte Constitucional dijo, no papi, es lo que diga la ley, no lo que diga la Corte Constitucional.
ley acá, Corte Constitucional acá. Cuando la Corte Constitucional estudia la ley, Corte Constitucional acá, ley acá, para declararla exequible o condicionalmente exequible o inexequible. Pero nadie ha dicho, o por lo menos yo no estoy diciendo, que la Corte Constitucional legisle. Eso es una aberración jurídica. Extralimita sus funciones. Espero haber sido útil. Espero haber sido útil. Es mi posición, mi criterio personal. Acabo de exponer mi criterio personal. Me pedían muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo que hablara de estos 3 temas. El corte de cabello, el uniforme y el libre desarrollo de la personalidad. Acabo de hacerlo. Es mi opinión, es mi criterio de lo que acabo de brindarle en esta hora y 25 minutos. Tome lo bueno y deseche lo malo. Tome lo bueno y deseche lo malo. No manejo verdades absolutas, no manejo verdades absolutas. No soy abogado titulado, no ostento ninguna tarjeta de abogado. Soy un mero perito. Soy un mero y simple perito. Soy una persona que sabe leer. A duras penas sé leer. Bueno, medio aprendí a leer. No reclamo la verdad absoluta. No reclamo la verdad absoluta. Pero sí tengo algo por decir. Y es que los menores de 14 años tienen una protección reforzada. Y máxime los niños de primera infancia, que no tienen por qué ser inducidos, coercitados, constreñidos y estimulados por mayores de 14 años que ya cometen infracciones de ley y delitos, detrás del disfraz y detrás del sofisma del libre desarrollo de la personalidad. No, yo no mando a mi hijo al colegio para que mayores de 14 años que ya cometen infracciones de ley y delitos me lo induzcan, coerciten, constriñen y estimulen. Yo no mando a mi hijo al colegio a eso. Es lo único que tengo para decir. Espero haber sido útil. Tome lo bueno, deseche lo malo. Tome lo bueno, deseche lo malo. Si le gustó esta hora y 25 de mis opiniones y mis criterios, bueno, espero que le haya servido y le sea útil de verdad y lo comparta con colegas y contactos. Vuelvo y le repito, tome lo bueno y deseche lo malo. Usted está en todo su derecho de disertar en contra de mi discurso o a favor de mi discurso. Yo no entro en debates estériles, esa es solamente mi opinión, yo respondo por mi opinión, tengo derecho a opinar y a que no me censuren. Y cuando opino, procuro opinar con la norma y las jurisprudencias a la mano. Norma y jurisprudencia a la mano. Y lo que sé es que los menores de 14 años tienen una protección reforzada. Eso es lo que yo sé. Eso es lo que yo sé. Entonces espero haber sido útil con este video. El próximo jueves, venga, miramos a ver aquí. El próximo jueves 24 de marzo, jueves 24 de marzo. El próximo jueves 24 de marzo a las 7 de la noche. Vamos a estar aquí mismo en este canal donde acabo de subir este video. En este mismo canal. Próximo jueves 24 de marzo, 7 de la noche, 7 de la noche. Voy a estar aquí con la doctora Grace Añudo Ortiz. Ella sí es abogada y ella sí es titulada y ella tiene una especialización de la Universidad Externado de Colombia en lo contencioso administrativo y es experta en el derecho disciplinario, contencioso administrativo y disciplinario. Ella me va a acompañar el próximo jueves 24 de marzo, 7 de la noche. Vamos a hacer un ABC, vamos a hacer un ABC de las denuncias por delitos sexuales contra menores, por las denuncias de delitos sexuales contra menores, del abuso sexual infantil que está como tan caliente ese tema en esta semana. Vamos a darles un ABC, un paso a paso de cómo se instaura una denuncia, cómo se lleva a cabo la denuncia, cómo es una ruta de atención escolar, cómo es un debido proceso en ese tema tan escabroso y tan complejo de un abuso sexual infantil. Entonces los espero en este mismo canal, repito, el próximo jueves 7 de la noche, próximo jueves 24 de marzo de 2022. Espero haber sido útil. Le habló Joshua Elaya Germano, perito experto en legislación educativa hace 16 años.